Vamos a empezar nuestro día del Señor invocando el nombre de nuestro Salvador, así que le invito a que incline su rostro y oremos a nuestro Dios. Padre Celestial, nos presentamos delante de ti en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por traernos a tu iglesia, a tu cuerpo, donde las piedras vivas se reúnen para ofrecer sacrificios de alabanza, para adorarte. Te rogamos, Señor, que hoy en tu día tu pueblo sea ricamente bendecido con tu palabra, con tu espíritu, la comunión de los santos, Señor. Que hoy cada elemento de gracia fortalezca a tu pueblo. Que hoy cada elemento de gracia, Señor, alimente a tu pueblo y tu pueblo salga reconfortado. Que hoy cada uno de nosotros como piedras vivas, Señor, podamos tener la actitud adecuada, Señor, para adorarte. Te damos a ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Vamos a empezar nuestro estudio. Así que le invito a que tome su Biblia y vaya al libro de los Hebreos. Pero hoy vamos a hablar del capítulo 13 del libro de los Hebreos. Vivimos en un tiempo donde la religión abunda, pero la comunión con Dios escasea en abundancia. Muchos buscan a Dios a través de altares humanos, ceremonias vistosas, luces, humo, bailarines, distintas cosas, símbolos. Pero lamentablemente sin vida. La pregunta que debemos hacernos hoy es si tenemos una religión o si tenemos un altar verdadero. Hebreos 13, el versículo 10, que es el que veremos en nuestro estudio, declara con autoridad: tenemos un altar. Eso lo dice este pastor. Una declaración profunda y revolucionaria para su tiempo. Tengamos presente que estos judíos cristianos aún se practicaba sacrificio. No ellos tal vez, sino sus familiares, todo su entorno cultural aún sacrificaba. Y decir, tenemos un altar, pero no tenemos un altar de piedra, de madera. No. Él está hablando que es un altar espiritual y celestial, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis queridos hermanos, eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Y en este mensaje vamos a ver tres grandes verdades. La primera verdad que vamos a ver en esta mañana es que tenemos un altar espiritual y suficiente. ¿Qué vamos a ver en esta parte? Vamos a ver que Cristo es el cumplimiento perfecto de todo lo que el altar representa en el antiguo pacto. Luego veremos un altar que santifica y que alimenta. Aquí que vamos a ver que en Cristo, en Él somos santificados y encontramos el sustento espiritual diario para nuestra vida. Y en tercer lugar vamos a ver un altar exclusivo para los redimidos. Solo aquellos que han nacido de nuevo y viven por la fe van a tener acceso a este altar glorioso. Así que esta afirmación no fue una idea a la ligera que sacó este pastor o simbólica, sino que fue una declaración profundamente confrontadora para estos creyentes judíos del primer siglo. Ellos vivían bajo una presión social, una presión cultural bastante fuerte. Así que
esto es lo que vamos a ver. Vamos a ver nuestro primer punto, un altar espiritual. Entremos a este primer punto. Pongan sus ojos en el versículo 10 del capítulo 14. Dice así la palabra de Dios. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Un altar. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, este tema del altar ha sido mal entendido por muchos. Ha habido interpretaciones erróneas del altar. Muchos han interpretado este versículo para justificar tener altares, tener lugares físicos, místicos. Le meten un misticismo a esos espacios, a esas imágenes, a esos lugares. Así que está mal interpretado, porque no se debe leer de manera literal ese pasaje, sino de manera simbólica, entendiendo todo el contexto que trae el libro de los Hebreos. Me imagino que mi hermano Jonathan les habrá dado puntadas de que estos hermanos judíos vivían en un tiempo donde se estaba persiguiendo al judío cristiano que creía en Cristo y abandonaba todo lo que venían haciendo como tradición con su pueblo. Entonces los perseguían, y no solamente que los perseguían, sino que les confiscaban los bienes, les quitaban las posesiones que tenían por ser creyentes. El mismo gobierno los perseguía, sus familiares los perseguían, así que era una tensión muy fuerte. Ellos tenían algo muy visible. ¿Y qué tenían visible ellos? Tenían un altar, sacrificios diarios, veían permanentemente sacrificios, veían una persona que llegaba y sacrificaba, veían permanentemente la nación en ese movimiento, en ese ritualismo. Entonces, cuando se les explica, tenemos un altar, pero el altar que tenemos hoy ya no es físico, ya no es ir al templo, ya no es ir a ofrecer, es un altar espiritual. Miren Primera de Pedro 2, versículo 5. Y aquí que vamos a ver el tipo de sacrificio al cual Dios está llamando a los creyentes. Este pastor, guiado por el Espíritu Santo, les está enseñando a estos cristianos judíos cuáles son los sacrificios de los cuales hoy Dios se agrada, ya después de haber enviado el Cordero. Dice así el texto: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dios nos dejó un principio. Los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento continúan en el Nuevo Testamento. ¿Sí lo vieron? El texto lo dice. En el Antiguo Testamento eran sombra de una realidad profunda que se cumple todo en Cristo. En el Nuevo Testamento seguimos ofreciendo sacrificios. ¿Pero qué tipo de sacrificios? Dice espirituales, aceptables a Dios. Cuando empezamos el día del Señor y usted ahí sentado, empezamos con oración y usted está convencido que está orando al Señor, dedicando cada pensamiento en adorarlo a Él, usted está ofreciendo sacrificios. Usted está sentado escuchando la exposición de la Escritura, mirando la palabra de Dios, involucrando el corazón, usted está ofreciendo sacrificios. Por eso es que cuando un creyente empieza en la iglesia, es nacido de nuevo, a partir de ahí empieza a ofrecer sacrificios para Dios. No puede ser, no es posible que un creyente venga a la reunión de los santos y no involucre el corazón. No es posible, no es posible. Y si pasa eso, es porque muy seguramente no ha nacido de nuevo. Entonces, mis hermanos, esta breve pero poderosa afirmación está cargada de significado. Nos habla de una realidad espiritual.
no solamente para estos hermanos judíos cristianos, sino para todos nosotros. En el nuevo pacto no necesitamos altar físico. No necesitamos altar físico. Cristo es nuestro altar. Permítame esta ilustración. Un hombre cae en un pozo profundo, pero otro hombre tiene una cuerda, está arriba y lanza la cuerda, una cuerda muy fuerte. Y este hombre, en vez de coger la cuerda y salir del pozo, este hombre empieza a buscar en el pozo pedazos de palos del árbol y empieza a hacer una especie de escalera deseando salir. Asimismo, eran estos cristianos judíos. Ellos querían aferrarse a su tradición y seguir haciendo esos sacrificios en los cuales Dios ya no se agrada. Dios sí se agradaba porque Dios los había ordenado y tenía que ser como Dios había dicho. Pero cuando Cristo cumple, a partir de ahí cambia. Ahora el sacrificio en el que Dios se agrada es en Cristo. Todo lo que se haga en Cristo. Así que todos esos esfuerzos humanos se convierten en esfuerzos frágiles, sin poder real. La carta a los Hebreos fue escrita en un momento de intensa tensión espiritual y cultural. Los creyentes judíos a quienes iba dirigida esta carta estaban siendo perseguidos, como les dije hace un instante. En Jerusalén, el templo aún funcionaba. Recordemos que fue muchos años después, en el 70 después, que el templo dejó de funcionar. Pero durante este momento específico funcionaba el templo. Así que la clave de la exhortación está en la figura de Cristo como cumplimiento de lo que se había anunciado en el antiguo pacto. Cristo prefiguraba todas estas verdades. Miremos por favor Hebreos 10, versículo 1. Hebreos 10, versículo 1. Les doy unos segundos para que ubiquen el texto. Hebreos 10, versículo 1. Y dice ahí, usted lo puede ver en su Biblia, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, dice más adelante, no puede hacer perfectos a los que se acercan. Quiero que destaquemos esa parte. Era una sombra todo lo que se practicaba en el Antiguo Testamento, era una sombra de lo que iba a venir. En Cristo se cumplió perfectamente. Este sistema nunca tuvo la capacidad de salvar a nadie, sino que era un anuncio profético. Cristo iba a venir y Cristo iba a salvar. Así que la declaración que tenemos en Hebreos 13, versículo 10, tenemos un altar, no visible, no de piedra. Tenemos un altar. Debemos fijarnos en esta declaración, mis hermanos, porque esta declaración es muy importante para nuestra vida cristiana. Ya no necesitamos altares físicos ni rituales antiguos, porque Cristo es todo lo que usted y yo necesitamos. Hoy conocemos muchos creyentes que tal vez se aferran a cosas anteriores. Y esto es importante, porque no podemos aferrarnos a emociones. No, es que yo hace 10 años sentí, viví tal cosa. Bueno, si el Señor le concedió cierta gracia en algún momento, pues gloria al Señor por eso. Pero cada día usted no debe vivir de experiencias antiguas. Usted cada día debe ir a Cristo. Cada día debe ir al altar. Cada día debe ir y ofrecer sacrificios. Porque algunos caen en el error de momentos pasados, vivencias pasadas. No, hermanos. La palabra de Dios nos dice, tenemos un altar. Y más adelante habla del texto que debemos ofrecer sacrificios siempre.
de manera constante, de manera permanente. Usted cada día y yo cada día debemos ir al altar de Dios, invocar su nombre y rogar a nuestro Dios. Cristo es nuestro altar. Cristo es nuestro altar. Pensemos en el siguiente ejemplo. Todo lo que presentamos a Dios se debe presentar por medio de Cristo. Eso ya lo tenemos claro. Pero veámoslo de la siguiente manera. Cuando Noé, después del diluvio, tocó tierra, lo primero que hizo Noé, después de que llegó a tierra, no fue construir su casa para su familia. Si ustedes recuerdan, lo primero que hizo Noé fue hacer un altar. Fue lo primero que hizo, hacer un altar y ofrecerlo a Dios. Eso fue lo primero que hizo. Así que aquí lo que Noé está haciendo o está manifestando es que todo lo que tiene se lo debe a Dios. Abraham, cuando Abraham tuvo el momento en el que Dios se reveló, lo primero que hizo Abraham fue hacer un altar. Esto que está mostrando es un símbolo de dependencia y de adoración a Dios. Todo lo que corresponde a Dios debe ir al altar. Yo le voy a ofrecer a Dios gratitud por tal y tal cosa. Debo ir al altar y el altar es Cristo. Por eso es que todo lo que el Padre recibe, lo recibe a través de Cristo. A eso me refiero con el altar. El altar es Cristo. Tenemos un altar, es la declaración de este pastor guiado por el Espíritu Santo. Así que, mis hermanos, Dios no nos proveyó un altar para simplemente contemplarlo, sino para acercarnos, para rendirnos a Él y para vivir alimentándonos con Él. Permítame unas aplicaciones, mis hermanos. La primera, si aún usted busca a través de formalismos, méritos propios, emociones religiosas, hoy debemos reconocer que eso no sirve. Solo Cristo es el altar donde la adoración es aceptada. ¿Cuáles formalismos podemos pasar nosotros como creyentes? Juiciosos, llegamos muy temprano a la hora del culto. Estamos durante todo el día. Cumplimos sagradamente cada elemento. Cantamos cuando toca cantar. Pero si usted y yo no involucramos el corazón, no estamos haciendo nada. Estamos siendo formalistas, estamos siguiendo un rito. Pero como creyentes, la Biblia nos dice que somos piedras vivas. Permítame una segunda aplicación. No camine como si le faltara algo. Si tiene a Cristo, hermano, usted lo tiene todo. Use ese acceso con confianza. Si usted tiene a Cristo, hermano, lo tiene todo. No desaproveche cada momento del día del Señor para ofrecer sacrificios a Dios. Siempre involucre su corazón. Así que, hermanos, habiendo comprendido que Cristo es nuestro altar espiritual y suficiente, surge una verdad aún más profunda. Este altar no solo representa el cumplimiento del sacrificio, sino que también es la fuente de nuestra comunión, nuestro sustento espiritual diario. No basta con saber que tenemos acceso a Dios, debemos también alimentarnos de Él, fortalecernos con Él. Debemos alimentarnos, vivir en su gracia, ser santificados por su presencia. Esto nos lleva a nuestro segundo punto de nuestro estudio, un altar que santifica y alimenta. Este es el segundo punto que vamos a ver, un altar que santifica y alimenta. Nuevamente ponga sus ojos en Hebreos 13, versículo 10.
Dice así: tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Esta afirmación no solo identifica que los creyentes poseen un altar, sino que también distingue que no todos tienen derecho de participar. ¿Sí lo notaron? No todos tienen derecho de participar. Mientras que el antiguo altar servía para ofrecer sacrificios y alimentar a los sacerdotes con parte del sacrificio, no sé de ustedes cuántos han tenido la oportunidad de estudiar el libro de Levítico, pero el libro de Levítico está lleno de detalles de cómo se ofrecía, especialmente el capítulo 16, cómo se ofrecía al altar, qué se tenía que llevar, cómo tenía que ser el animal, qué tipo de animales se podían ofrecer, cómo era el rito en el cual el sacerdote podía sacrificar. Entonces, estos hermanos judíos cristianos sí tenían eso muy claro. Ellos sabían perfectamente cómo se hacía el rito del sacrificio, cómo se ofrecía en el altar. Y sabían también que muchos de estos sacerdotes comían del altar. Comían del altar. Permítame una ilustración. Imaginen por un momento un gran banquete. Pero lo invitaron a usted, nos invitaron a todos. Y espero que este no sea usted el ejemplo. Pero lo invitan a un gran banquete y usted se lleva un pan seco, un pan viejo, lleva un poco de maní en su bolsillo, porque usted no sabe si de pronto sirven la comida muy tarde y usted de pronto queda con hambre, entonces se lleva su pan viejo y empieza usted a comerse el pan viejo, el maní, y cuando dan el momento, listo, el banquete está servido, ya usted está lleno de pan viejo, está lleno de maní y no ha podido disfrutar de todos los manjares que le prepararon. No lo va a disfrutar. Lo mismo sucedía con los judíos. Ellos estaban con todos los sacrificios anteriores, pero cuando llegó Cristo, murió Cristo, y entonces en Cristo tenemos todas las bendiciones espirituales, llamados hijos de Dios por adopción, bendecidos, escogidos por la gracia del Señor. Todas las bendiciones que mencionan las Escrituras. Ya dice, yo con esto ya estoy lleno. Y no apreciaron todo el manjar que Dios ofrece por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este pastor quería llamarle la atención a estos judíos y decirles, ojo, sí, yo sé que están viviendo persecución, pero pongan sus ojos en Cristo, pongan sus ojos en aquel en el cual usted va a ser ricamente bendecido y ricamente alimentado. En el Antiguo Testamento, el altar, ya lo dijimos, no era solamente para sacrificio, sí era para sacrificio, pero no era solamente para sacrificio. Se alimentaban. ¿Eso qué significa? Que hay comunión con Dios. Comunión con Dios. Hay sacrificio, pero también después del sacrificio hay comunión con Dios. Miremos Levítico 6, versículo 16. Levítico 6, versículo 16. Levítico 6, versículo 16, dice así: y el sobrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos. Lo comerán. Sin levadura se comerá en lugar santo. En el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán. Así que entonces también había espacio para comer de estas cosas. Esto es muy claro para nosotros. Nosotros debemos ir al altar que es Cristo y alimentar nuestra alma con Cristo. Alimentar nuestra alma, fortalecernos. El alimento fortalece. Y aquí está haciendo referencia a que si en el antiguo pacto sacrificaban y comían, ofrendaban y comían, nosotros también
cada día ir al altar delante del Señor y alimentarnos de su presencia. Así que no solamente era sacrificio, sino también era el alimento. Este acto no era solo físico, eso es muy importante que lo tengamos. Tiene un sentido profundamente espiritual, una participación en el sacrificio. El sacerdote se identificaba con lo santo. Recuerden que no todos podían ofrecer sacrificios. Solo los sacerdotes podían ofrecer sacrificios. Y hoy las escrituras nos llaman que somos reyes y sacerdotes. Así que cuando es unido a Cristo, se convierte en sacerdote y empieza a ofrecer sacrificios de adoración a Dios. Esta figura del altar se cumple en el nuevo pacto de manera más plena y gloriosa. Ya no se requiere el sacrificio levítico. Miremos nuevamente, Primera de Pedro 2, versículo 5. Primera de Pedro 2, versículo 5. Ponga sus ojos en la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Dice así la palabra de Dios. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Hermanos, cuando el sacerdote del nuevo pacto ha creído en Cristo, se acerca al altar, se acerca a Cristo, se alimenta de Cristo, se alimenta de Él. ¿Qué pasa con ese creyente? Cada vez más se aparta de lo inmundo, porque se está alimentando de Cristo. Entre más se alimenta de Cristo, más se aparta de lo inmundo. Y se vuelve a alimentar de Cristo, de su oración, de la meditación, de la reflexión. No falla en el día del Señor, no falla en sus obligaciones como creyente, como padre creyente, como madre creyente, como hijo creyente, porque quiere agradar a Dios y va cada día al altar. ¿Qué está haciendo esta persona? Se está alejando, porque acuérdense que santo es separado. Entre más comunión tiene con Cristo, más se va a separar, más se va a separar. Continuemos con el texto bíblico de Pedro. Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. También Jesús lo enseñó claramente. Ustedes lo recordarán. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Aquí no se está refiriendo el Señor a que le coman su sangre y coman su carne. Hay un significado muy profundo. Es alimentarnos de Cristo. Es alimentarnos de su ser, de su obra, de toda la realidad que es Cristo. El creyente se está alimentando de su Salvador. No habla de un ritual, sino una relación íntima, continua con el Señor, íntima, continua con Cristo. El creyente vive por fe, se alimenta diariamente de Cristo. No solamente recordar su sacrificio en la cruz, sino ver toda la riqueza que trae ese sacrificio en la cruz y alimentarse de esas verdades. En Él encontramos la fortaleza cuando estamos débiles. ¿Estamos débiles? ¿Estamos con dificultades? Aliméntese de Cristo. La familia no está funcionando todo como quisiera. Aliméntese de Cristo, fortalézcase, porque la comunión con Cristo, ir al altar y tener comunión con Él y alimentarse, fortalece la vida del creyente, le da dirección. ¿Está confundido? Vaya al altar, vaya a Cristo, aliméntese. Él es luz, Él es luz,
Él nos guía, Él nos da consuelo en la aflicción, Él nos da consuelo cuando la carga es pesada. El altar del nuevo pacto no se encuentra en un templo físico, ni se puede palpar con las manos, pero podemos acceder a Él por la fe, con un corazón sincero, con un corazón regenerado. En Cristo tenemos la comunión constante con el Padre. Comer de ese altar significa vivir conectados con la gracia que fluye de la cruz, experimentando cada día cómo Él nos alimenta, cómo Él nos fortalece. Busquen Hebreos 13, el versículo 9. Hebreos 13, versículo 9. Dice así. Hebreos 13, versículo 9. Hebreos 13, 9. Dice así: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Ahora quiero que hagamos énfasis en esta parte. Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Fijémonos solamente en ese verso. Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Hermanos, afirmar el corazón con la gracia es acudir a Cristo, recibir fuerza de Cristo, al meditar en las verdades que están en su palabra. Nuestro corazón se aferra a esas verdades. Eso es afirmar el corazón con la gracia. Cuando hay dificultades, pero usted tiene comunión con Cristo, va al altar de Dios, que es Cristo mismo, usted fortalece y afirma su corazón con la gracia. Un creyente que anda para allá y para acá debe afirmar el corazón con la gracia. Debe afirmar el corazón con la gracia. Porque dice, buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Miremos el versículo 14 de Hebreos 10. Hebreos 10, 14. Hebreos 10, 14 dice así. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Para siempre. Así que si ya está unido a Cristo, hace parte del pueblo de Dios, para siempre es la promesa. Para siempre nos ha hecho perfectos. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo a través del que es perfecto, de Cristo. Y el Padre nos ve a través de Cristo. Por eso es que en el antiguo pacto había sacrificios. Se hacía un altar y se sacrificaba, mostrándonos cómo Dios recibe de manera grata la ofrenda. Y la manera como el Padre la recibe es a través de Cristo. Cristo no solamente nos limpia, también nos alimenta para vivir en santidad, separados para Él. El altar que te santifica también te sostiene. No podemos vivir para Dios sin alimentarnos de Él. No podemos vivir para Dios sin alimentarnos de Él. Debemos, como creyentes, alimentarnos de Él. Permítame dos advertencias y vamos a nuestro tercer y último punto. Debemos tener cuidado con querer vivir para Dios desconectados de Cristo. Las buenas intenciones no sustituyen la comunión con el altar verdadero. Muy buenas intenciones, pero sin comunión con Cristo, no hacemos nada. No hacemos nada. Nuestros esfuerzos serán estériles. Estéril.
no hay vida. Segunda advertencia: no pretendamos comer del altar si no hemos salido del campamento. Eso lo vamos a ver en el sermón, pero les doy una idea para que la tengamos en mente. Participar de Cristo requiere abandonar los rituales. Abandonar rituales, tal vez confianzas religiosas que teníamos antes, méritos propios. No podemos pensar que tengo que tener muchos méritos para hallar confianza de que sí soy un hijo de Dios. No, 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 porque entonces lo está haciendo por sus méritos. Y los méritos son los méritos de Cristo. Nuestros méritos delante de Dios nada son. Los méritos de Cristo para el Padre son todo. Debemos vivir obrando para glorificar a Dios por medio de Cristo, que es el único altar donde Dios recibe adoración. Así que hemos visto que Cristo es el altar que no solo nos santifica, sino que también nos alimenta con su gracia y verdad. Pero esta bendición no está abierta a todo el mundo sin condición. La palabra es clara: no todos tienen derecho a participar de este altar. Esto nos lleva a nuestro tercer y último punto: un altar exclusivo para los redimidos. Miremos otra vez el texto de Hebreos 10, versículo 13. Esta es una verdad muy profunda del Evangelio. Aunque el sacrificio de Cristo es suficiente para todos, no todos participan del altar. Ya vamos a ver por qué. Dice así: tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Esta frase establece una distinción clara entre los que han sido redimidos por la fe en Cristo y aquellos que continúan todavía creyendo en obras, en rituales, en otras cosas que no son lo que Dios se agrada. Ya dijimos, Dios solamente se agrada por las obras de Cristo. Así que esta exclusividad no contradice la oferta universal del Evangelio, sino que afirma su condición. Solo aquellos que se rinden con fe y arrepentimiento pueden tener acceso al altar. Solamente aquellos. Los que no se han arrepentido y han creído en Cristo con todo su corazón, no tienen acceso al altar. Estos judíos tenían prácticas, sus rituales, y los que permanecían en un sistema religioso apartado de Cristo, un sistema sin vida, no iban a tener comunión con ese altar, con Cristo. No se iban a alimentar de Cristo, porque realmente los estaba rechazando por hacer todos los ritos con los cuales Dios ya no se está revelando. Dios ya se reveló en Cristo. Esos ritos quedaron atrás. Ahora es Cristo. Nuestro altar, a diferencia del judaísmo, está dentro del velo, donde entró Cristo por nosotros como precursor. Esta frase recalca que el acceso al verdadero altar está ligado al lugar santísimo, a lo celestial, donde Cristo entró como nuestro sumo sacerdote. Ya no se trata de un altar visible, ya no se trata de nada terrenal, sino de lo espiritual, de la misma presencia de Dios, quien solamente la podemos hallar en Cristo. Aunque sí hay muchas formas religiosas, hay muchas cosas hoy por hoy, solamente tienen acceso a alimentarse en el altar los que están en Cristo. Solo es posible por medio de la gracia de Dios, recibida mediante la fe. Esta verdad confronta a muchos,
Como los judíos del primer siglo que confiaban en rituales, ya no podemos confiar nosotros en nada fuera de Cristo. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, dice Juan. Así que el altar representa mucho más que un lugar de sacrificio. Es símbolo de comunión con Dios, de acceso a su gracia, de alimento espiritual constante para el creyente. Los que sirven al tabernáculo, dice el texto, no tienen derecho a comer de ese altar. No está siendo simplemente una observación cultural, sino está diciendo o está haciendo una declaración con implicaciones eternas. Si no hay comunión con este altar que es Cristo, todo será vano, todo será vano, todo esfuerzo será vano. No podemos despreciar la suficiencia de Cristo buscando justificación en tradiciones, en reglas, en sentimientos, en experiencias religiosas. Por eso es que el apóstol dijo: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Rechazar a Cristo o intentar añadir algo a su obra, eso es innecesario y eso es olor a muerte. Al evangelio no hay que añadirle absolutamente nada. Si le añadimos algo, lo contaminamos. Es solo por fe, de principio a fin. Por tanto, el llamado del autor de Hebreos sigue vigente. No regresemos al campamento, a las confianzas que no tienen fruto. No regresemos al campamento. Este campamento es todo ese sistema religioso levítico que fue útil hasta el punto en que Dios dijo que iba a ser útil. No confiemos en nada de eso, en nada interno, en ninguna justicia propia, porque si confiamos en justicias propias, es muestra que no nos estamos acercando verdaderamente al altar. Esta verdad se extiende a todo intento del ser humano de alcanzar a Dios por medios propios. La religión sin redención es estéril. Dice la palabra de Dios en Efesios 2:18. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. No todos tienen acceso al altar, pero todos están invitados a venir a Cristo. Todos. Rechazar el altar de Cristo es rechazar la única puerta que lleva al trono de la gracia. Y termino con estas dos cortas aplicaciones. La primera, examinemos nuestra fe. No se trata de estar cerca de lo sagrado. No es estar cerca de aquellos hermanos o hermanas que son muy consagrados. Se trata de que usted y yo pertenezcamos a Cristo. No confundamos la actividad religiosa, el hacer la actividad religiosa, con la relación viva. Solo los redimidos tienen derecho a comer de ese altar. Y permítame la última advertencia. Vivamos como alguien que tiene acceso. Si usted que ha creído en el Señor tiene acceso al altar. Si eres redimido, no vivamos como extranjeros, lejos, sino vivamos cerca de Cristo. Acerquémonos con libertad, alimentemos nuestra alma con la gracia de Cristo, que es la manera en la cual podemos madurar en la fe. Hasta aquí, mis hermanos, el estudio.